La llegada del 2012 desató un enorme interés por el calendario maya. Y mientras unos nos asustan con el fin del mundo, los científicos dicen que son simples especulaciones. Bienvenidos a Claves, aquí en Ciudad de México, y con nosotros tenemos esta vez como co-moderadora a nuestra colega de TVC, Joelín Ramírez. Gonzalo, un placer estar aquí con ustedes y pues también con nuestros expertos para darnos diferentes visiones respecto al tema. Está con nosotros Ernesto Juárez Davis, ingeniero aeronáutico, bienvenido. Así es, yo soy ingeniero aeronáutico, soy astrónomo, soy divulgador de la ciencia, soy el asesor técnico en astronomía de Papalote Museo del Niño. Gracias. También nos acompaña el doctor Eric Velázquez. Sí, buenas tardes. Yo soy doctor en Historia del Arte. Originalmente soy historiador, especialista en la cultura maya, investigador del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM. Y Otto Wagner, periodista alemán. Bienvenido. Muchas gracias, muy buenas tardes. Yo soy el director de una revista comunitaria aquí en México que va dirigida a la comunidad de habla alemana. Nos amenazan que los jeroglíficos mayas predicen que el Sol recibirá un rayo desde el centro de la galaxia y a partir de ahí el apocalipsis estaría servido. ¿De dónde vienen esos miedos? Bueno, esos miedos vienen de una serie de libros de corte New Age que comenzaron a publicarse a mediados de los 70 y se siguen publicando y escribiendo. El primer autor fue un norteamericano llamado Frank Waters, que escribió en 1975 un bestseller. Él ya se había enterado que los arqueólogos descubrieron esa inscripción en Tortuguero, que mencionaba la completación de 13 Bactunes en diciembre de 2012, y se le ocurrió asociarlo con las ideas del quinto sol de los mexicas y con las ideas también futuristas de los Hopis del suroeste de los Estados Unidos. Hizo una mezcolanza que no es válida en antropología, un salto mortal de una cultura a otra, y comenzó a generar la especulación de que, bueno, podía haber un gran cataclismo que diera origen a otra nueva creación en esa fecha, pero esto no es cierto. Ahora que tenemos un avance considerable en el desciframiento de los jeroglíficos mayas, esa inscripción prácticamente lo único que dice es que en esa fecha de diciembre de 2012 se terminarán 13 Bactunes. Pero no quiere decir que sea el fin del calendario maya, eso hay que enfatizar. ¿Va a seguir? Claro que sí. Hay muchas fechas en las inscripciones mayas que se adelantan por mucho a ese año de 2012. Por ejemplo, en Palenque hay una mención futurista que podemos ubicarla en el quinto milenio después de Cristo, y tan tranquilos como si nada pasara. Los mayas del periodo clásico, un periodo que va del año 300 al 900 después de Cristo, al parecer, por lo que nos han dejado en las inscripciones, tenían una gran confianza en la estabilidad del calendario y del tiempo. Oiga, y en la astronomía, en estos conocimientos científicos, ¿cuáles de estas predicciones que hicieron los mayas se han cumplido o han estado cercanas? Bueno, yo también estoy de acuerdo con el doctor Eric en el aspecto de que esto es especulativo. Mencionaban ustedes que precisamente para el día 21 de diciembre se dice que un rayo del centro de la galaxia va a coincidir con la posición astronómica del Sol y de la Tierra. Desafortunadamente mucha gente no conoce precisamente que cada 21 de diciembre la Tierra está en línea con el Sol apuntando al centro de la galaxia. Cada año eso sucede. O sea, no tiene nada de espectacular, ni nos va a venir un rayo profundo directo del centro de la galaxia. Simple y sencillamente es un ciclo. Ese ciclo está relacionado con la posición de los astros como están. En el mes de diciembre siempre el Sol está ocultando la constelación de Sagitario porque queda directamente hacia el centro de la galaxia. Pero la Tierra tiene un movimiento que es el movimiento de precesión de los equinoccios. El eje de la Tierra está inclinado 23 grados y medio y este movimiento, que dura 25.800 años, ha hecho que la bóveda celeste cambie. Si en esta época actual, donde estamos nosotros viviendo, coincide el Sol en Sagitario precisamente en la fecha del 21 de diciembre, si echáramos el motor atrás
hacia el pasado, veríamos que el eje de la Tierra se movería a la época de los mayas. La época clásica de los mayas ocurrió del 250 al 900, y precisamente cuando se hicieron tantas alineaciones de los edificios de las ciudades mayas, coincidía, ya estaba entrando el Sol en Sagitario, como lo está ahorita, pero estaba una constelación atrás, estaba la constelación importante era el Escorpión. Así es que siento yo que hay mucho desconocimiento de parte del público y de parte de mucha gente en el aspecto astronómico para animarse a decir que un rayo del centro de la galaxia nos va a venir a atacar. Esperemos que este programa sirva para aclarar eso, y por eso le damos las gracias a los invitados de gran calidad que tenemos en este programa de hoy. Y sin duda alguna no es un asunto que solo preocupa a los latinoamericanos, preocupa al mundo, porque muchas de las cosas que se vienen diciendo asustan a mucha gente, y yo quisiera saber, por ejemplo, cómo repercute todo este debate, todas estas especulaciones entre los europeos, que se dicen ser gente de cabeza muy fría. Bueno, tienen una gran tradición científica, ¿no? Una aproximación a la vida desde un punto de vista con la cabeza fría para tratar de entender las cosas. Por eso posiblemente es un tanto más sorprendente que cuando uno va, por ejemplo, en Alemania y revisa el Internet, se encuentre con pues toda una serie de páginas de Internet que ya tienen el título, Fin del Mundo, Maya 2012, y todas apuntan a esta fecha, ¿no? Pero es un buen título, no hay que negarlo. No, para llamar la atención y para luego tener algo de publicidad en estas páginas es muy bueno, ¿no? Pero cuando uno se mete a esas páginas, que la mayoría tiene un contador, ¿no? Ya no están contando los días, cuántos nos faltan. Se encuentra con toda una serie de afirmaciones que no se ponen en duda en ningún momento. Y se empiezan a mezclar muchas cosas, como Erika comentaba hace rato, ¿no? Y en una de estas páginas, pues muy curiosamente, pues se habla del calendario maya, y la imagen que tenemos ahí es la del calendario azteca, o mejor conocido como la piedra del sol, ¿no? Entonces, pues uno dice, bueno, ni siquiera tienen esto, ¿no? Por el otro lado, sí tenemos, vamos a decir, aproximaciones más serias, las interpretaciones que se le han dado a lo largo de las diferentes décadas, y para ver en realidad qué es lo que quiere decir y qué es lo que no quiere decir, ¿no? Porque pues la ciencia va avanzando lentamente y pues no se lanza afirmaciones. Pero en concreto tendríamos un interés popular atraído por estos titulares que especulan, y por otro lado sí hay un interés científico en este tema. Y claro, si yo fuera ahorita un científico, yo estaría feliz de que finalmente un tema que normalmente no es de gran interés público, ahora está en los titulares, ¿no? Tenemos otra conferencia en Berlín en mayo, la 6ª conferencia de la Asociación de Escépticos del Mundo, que también tienen una aproximación más científica y se quieren preguntar en esta conferencia, donde también van a abordar el tema del 2012 y el fin del mundo, el supuesto fin del mundo, preguntándose por qué en una sociedad de tanto conocimiento todavía prevalecen estas como miedos ancestrales de que uno cree que de pronto se va a acabar el mundo, ¿no? Oiga, pero también hay comunidades de europeos, principalmente italianos, pues ya en la zona sur del país, en Uxmal, que están haciendo comunidades autosustentables, científicos, intelectuales europeos, que vienen para recibir el fin del mundo y tratar de sobrevivirlo, ¿no? O sea, ya es una comunidad europea de intelectuales aquí. Sí, habría que esperar de veras de todo corazón que no se trate de una secta como la de Jim Jones, ¿no? Allá que en 1978 se suicidaron colectivamente allá en Guyana, cuando se llevó primero a la gente de Estados Unidos a vivir allá, a prometerles que ahí iban a sobrevivir al fin del mundo. Y cuando los empiezan a investigar de parte de los Estados Unidos, de papás preocupados de dónde quedaron sus hijos, induce de pronto a todos estos a suicidarse colectivamente, ¿no? No es el caso que tenemos ahorita, hasta donde yo sé,
acá en la zona Puuca, ya en el pueblo de Xul. Pero es curioso con qué facilidad se pueden instalar en los países latinoamericanos este tipo de grupos de personas y con qué secretismo viven y trabajan al margen incluso de las leyes de los países. Es una cosa que habría también que investigar. Pero ¿cómo viven los mayas de hoy, los descendientes? Este debate, esta discusión, me imagino que a ellos les llega de alguna manera a todos también, ¿no? Usted viene recién llegando de una comunidad maya, ¿qué nos puede contar? Bueno, tuve el gusto de estar en todos los sitios arqueológicos, pues por un trabajo que estamos haciendo para el Domo Digital de Banamex de Papalote Museo del Niño, y me pude dar cuenta de que lo más fabuloso para la gente maya actual es el negocio de atraer a tantos turistas con este tema. O sea, ellos están felices ahorita de que muchos nos visiten de otras partes del mundo, de enseñarles los sitios arqueológicos, de hacer un poco de negocio con esto de sus antepasados, y creo que lo están disfrutando en ese aspecto. Y no están nada preocupados porque se vaya a acabar el mundo, por lo menos ellos están contentos de que están disfrutando. Claro, pues si no, ¿qué van a hacer con el dinero? Así es. Sobre todo. Eso es como yo percibo ahorita cómo están los nuevos mayas, que pues son yucatecos y están ahí en Quintana Roo. Sin embargo, ha abierto una nueva cepa total de turismo para venir a esa zona, a conocer todas las inscripciones, toda la cultura, incluso la gente. ¿De dónde surgió esto? Realmente, interés de viajeros extranjeros, europeos o norteamericanos por la cultura maya comienza después de la independencia de México, cuando se termina la Nueva España y México abre sus puertas al mundo no español, ¿no? Pero en realidad tiene un poco antecedentes previos en la época de Rey Carlos III, en la época de la Ilustración, cuando el enfoque acerca de las antigüedades prehispánicas cambia. Primero de condenarlas como demoníacas a volverlas objeto de estudio académico o científico por los ilustrados. A las pocas décadas ocurre la independencia y comienzan a venir diferentes viajeros y expedicionarios muy importantes en el siglo XIX. Quizá el que más repercutió fue John Stephens, que en los años 30 del siglo XIX viajó por Centroamérica y Yucatán y Chiapas y dejó una narración muy sabrosa y muy rica que conocemos en español como Incidentes del viaje a Centroamérica, Chiapas y Yucatán, que se convirtió en un bestseller con unas ilustraciones extraordinarias. Se publicó en Europa y en Estados Unidos en el mismo siglo XIX, con muchas ediciones que se agotaban todo el tiempo, generando más y más el interés de los viajeros y de una nueva generación de estudiosos de la cultura maya en esos países. Y desde entonces, de manera ininterrumpida, podemos hablar de un interés por venir a conocer los sitios arqueológicos mayas, inclusive también por penetrar a las comunidades mayas modernas y adentrarse en sus usos y costumbres. Y bueno, en medida en que los estudios de los mayas se profesionalizaron en el siglo XX, donde la antropología, la arqueología y demás se convirtieron en disciplinas ya bien afianzadas, después comenzaron a llegar grandes proyectos arqueológicos o científicos pagados por diferentes universidades extranjeras, y ya posteriormente, cuando Guatemala o México u Honduras comenzaron a tener institutos de antropología, ¿no? Pues comenzaron a pagar también sus expediciones propias y sus investigaciones. Ya sabemos qué pasó con muchos de lo que habían hecho los mayas en el momento en que llegaron los españoles. También sabemos de cómo mucha de esta riqueza, de esta cultura, sobre todo esta importante riqueza de cara a lo que ellos habían investigado más allá de nuestro mundo, cómo también fue cómo el interés de los extranjeros, por decirlo de alguna manera, que llegaron hasta las zonas mayas, se fueron llevando todo lo que encontraron por el camino, y de hecho ya no hay grandes códices, por ejemplo, ya están en Europa y concretamente, por ejemplo, en Dresde. ¿Cómo llegó a Dresde ese códice maya, tan importante según se dice? Pues aparentemente fue un regalo a través de España que se le hizo, y de ahí pasó a Alemania, ¿no? Pero la verdad, la historia verdadera, el detalle,
es así, no sé si aquí, Eric o... Ernesto. Bueno, yo siento que los exploradores venían con mucha curiosidad. En realidad se siente mucha emoción. Yo lo puedo sentir. Estuve en las noches trabajando, tomando fotografía celeste de los cuerpos celestes en las zonas mayas. Y es una sensación muy especial. El estar ahí simple y sencillamente es mágico. Y esto ha traído a través de la historia a grandes exploradores, a grandes historiadores y ahora arqueólogos a estudiar esta civilización. Podemos pensar que esos códices que pues ahora están en distintas partes del mundo, de alguna manera fueron trasladados allá por aquellos primeros exploradores. De hecho, ustedes recordarán que hubo una época en que en México no se tenía un control de la arqueología, de las piezas arqueológicas, y había un negocio que muchos extranjeros tienen en colecciones fuera de aquí del país. Y obviamente ahora resulta muy difícil poder recuperar ese tesoro, ¿no? Ese tesoro de la nación. En junio viene un evento astronómico que seguramente va a atraer la atención a México. Así es. Se trata del último tránsito del planeta Venus frente al disco del Sol. Este es un evento que vamos a tener visible aquí en la Ciudad de México si el clima nos lo permite. Y el planeta Venus se va a atravesar frente al disco del Sol. Los tránsitos de Venus son muy escasos, son muy raros. Ocurren en pares de 8 años. El anterior tránsito fue en el año 2004, ahora es el 2012. Y si no lo vemos en el 2012, el próximo tránsito ocurrirá en el año 2117 y 2125. Hay que esperar 105 años. Hay que aprovechar. Obviamente, siento yo que los mayas conocían perfectamente los movimientos del planeta Venus. De hecho, su calendario, la cuenta pequeña, que se llama la cuenta de los días, que es el calendario Solquín, que tiene una duración de 260 días, está relacionado directamente con el ciclo de Venus. Venus, al estar más cerca al Sol, es un planeta interior, solo podemos verlo o en el amanecer, antes de que salga el Sol, o en el atardecer, después de que el Sol se oculta. Nunca vamos a ver este planeta ni Mercurio a medianoche. Y los mayas podían observar perfectamente la salida de Venus en el atardecer y todo el ciclo. Ese ciclo duraba 260 días más o menos y volvía a estar en conjunción con el Sol, o sea, junto al Sol. Cuando está junto al Sol no lo podemos ver. Luego cambia de turno el planeta y aparece en el amanecer. Ahora, otros 260 días está como estrella matutina. Y este ciclo completo se llama periodo sinódico de Venus, es un periodo de 584 días. Si los mayas no predijeron el fin del mundo, como afirman los científicos, ¿qué predijeron? Es cierto que ellos plantean que se trata de un momento de cambio, un momento de transformación, y que marchamos hacia un mundo mejor, a un mundo espiritual. ¿Ese es un mensaje que se puede recoger de sus escritos o jeroglíficos? Pues yo creo que cuando hablamos de un calendario, vamos a pensar primero en el calendario que tenemos nosotros. Nosotros tenemos un calendario que empieza con un mes, con el primer día de este mes, llega al último día de este mes, y después del último día de este mes tenemos el primer día del siguiente mes. Se acaba este año, llegamos al 31 de diciembre del 2012, y el siguiente día es el 1 de enero del 2013. Nosotros también tenemos ciclos, pero los calendarios como tales no se acaban. No es de que uno pueda decir, en esta fecha se acaba el mundo, o se acaba la época, viene otra. Como decía Erika hace rato, hay varias cuentas largas, unas que van hasta el año 144.000, a partir de 3.117 antes de Cristo, nos vamos muy lejos, ¿no? Tenemos otra estela, también muy famosa, también que ha sido estudiada en los últimos años, que está en la zona arqueológica de Izapa, en el Soconusco, al sur de Chiapas.
Y ahí la estela número 5 también ha sido tomada por toda esta gente que le busca una fecha exacta de decir aquí se va a acabar el mundo, porque no sigue, según esto, ha sido estudiada, etcétera. Para la gente interesada y que no puede ir hasta allá, la puede visitar. Copias de estas estelas están en la estación de Bellas Artes del metro, aquí en la Ciudad de México. Entonces, pero las investigaciones han llevado de que la última inscripción que se tiene en esta zona arqueológica es de más o menos el año 50 después de Cristo. También se ha estudiado y visto, y se puede asegurar con bastante certeza, de que esta zona arqueológica muy grande fue abandonada para el año 100 después de Cristo. Coincidentemente tenemos un volcán cerca de la zona arqueológica de Izapa que se llama Tacaná. Pero en concreto, vamos, si no vamos al fin del mundo, vamos a una nueva etapa. Esa es una etapa en la cual los mayas no definieron, según lo que usted nos dijo, doctor. Pero se dice que sí, que pasamos a una nueva etapa más espiritual, que los hombres van a encontrar una relación más directa con su espíritu. Bueno, qué bueno que pregunta esto, porque esa es la otra versión de lo que supuestamente dijeron los mayas. Una versión es la catastrofista, que todo se va a acabar y que vamos a reventar ese día. Y la otra es la optimista, de que este rayo sincronizador del centro de la galaxia va a cambiar nuestros genes y vamos a ser hermanos todos y se van a acabar nuestras diferencias. Ninguna de las dos cosas dijeron los mayas, ¿sí? Nuestra idea o nuestra necesidad de creer en fechas apocalípticas, ¿sí? O en grandes transformaciones, pues es algo que nos viene en realidad de la concepción religiosa judio-cristiana. En la cultura occidental nos viene desde allí, una idea acerca del milenio, del fin del mundo o del paraíso de 1000 años, ya sea el juicio final o el advenimiento de una realidad trascendente. Sin embargo, esta idea que es tan fuerte en la cultura occidental, aunque ya no seamos particularmente religiosos como lo éramos hace algunos siglos en Occidente, pero todavía sigue siendo muy fuerte. Bueno, esa concepción es completamente ajena al pensamiento mesoamericano. Sí, el pensamiento mesoamericano va más por la idea del tiempo cíclico, no del tiempo lineal con un fin. Tampoco piensan en una creación de la nada, sino en que todo lo que vemos siempre ha existido. Lo único que pasa es que hay periodos donde se desordena y los dioses lo vuelven a ordenar, ¿sí? Para los mayas antiguos, la idea del fin del mundo era completamente ajena. No tenemos nada, ni en sus inscripciones, ni nada que nos hable del fin del mundo. Una era de la civilización humana. En esa fecha de 2012 se termina un ciclo del calendario. Y una de las cosas que dice la inscripción de Tortuguero es habrán terminado 13 bactunes. Bueno, eso equivale a decir, por ejemplo, que, vamos a poner una analogía, que el 31 de diciembre de 2100 habrá terminado el siglo XXI. Como ustedes pueden ver, no es ninguna profecía, sino una afirmación que todo el mundo sabe, inexorable e impersonal. Pero ¿es cierto que todos los fines de ciclo han sido traumáticos para los mayas? ¿A lo mejor de allí viene eso? No tenemos ninguna evidencia de eso. Mire, para darles una idea de la importancia que los mayas le dieron a la fecha de 2012, les voy a mencionar lo siguiente. De forma muy conservadora, tenemos todavía unas 5,000 inscripciones jeroglíficas mayas que conocemos. Hay quien habla de más, pero los más conservadores hablan de 5,000 inscripciones o textos jeroglíficos. Y aparte toda una literatura maya de la época colonial, en idiomas mayas, con caracteres latinos. Estamos hablando de una tradición escrita de muchos siglos y con muchísimos textos. Y llama la atención que solamente una inscripción menciona de pasadita la fecha de 2012.
y no le da mayor importancia, sino que nada más se remite a esa porque es el aniversario de la creación y lo liga con la erección de un edificio del siglo VII. Eso nos da una idea de lo importante que esa fecha fue para los mayas, o sea, casi nula. Y las predicciones respecto al cambio climático, efectos naturales cada vez más duros, por lo menos para la civilización humana, de alguna manera ya estaban ahí inscritos, pero se están viviendo. ¿Eso tiene que ver con esa profecía o es básicamente lo que venía? No, realmente el clima siempre ha existido sobre la Tierra, ha habido variantes, todas están relacionadas con el ciclo del Sol. Hay ocasiones en que la atmósfera se activa y tenemos muchos huracanes, los sismos es el mismo movimiento de la Tierra. Realmente la cosmovisión de los mayas era precisamente pensar que todo era cíclico, que todo se repetía. Su calendario estaba formado por 3 tipos de cuentas, que era la cuenta de los días, de 260 días, relacionada directamente con Venus. Luego estaba el calendario Hab, que va relacionado directamente con el ciclo del Sol. El tiempo que tarda el Sol en recorrer por todo el horizonte dura 365 días. Este calendario, el Hab, estaba dividido en 18 meses de 20 días y nos da 360 días. Los últimos 5 días para ajustar este calendario los llamaban Guayeb y eran nefastos, eran vacacionales, también los ponían en los escritos cronológicos. Y luego estaba la cuenta larga. La cuenta larga, como lo mencionó Eric, era la parte, es un sistema vigesimal que hacía una relación entre los eventos del calendario Solquín con el calendario Hab. Y en la cuenta larga, la unidad básica de los mayas era el kin, es el día solar. Un kin es igual a un día. Luego está el winal. El winal son 20 días o 20 kins que hacen un mes maya. Luego, después del kin, sigue el tun. Estamos hablando de 18 por 20, que son 360 días, más obviamente el guayeb. El tun equivalía al año maya. Luego del tun está el catún, que equivale a 20 años mayas. Y luego está el bactún. El bactún es igual a 20 catunes, que son 144.000. Creo que es un calendario bastante complicado este que hemos tenido. Es complejo, sí. Es complejo. Y eso quizás es lo que facilita las especulaciones. Por ejemplo, los mayas realmente profetizaron algo, realmente en el Popol Vuh, libro sagrado de los mayas, se habla que los dioses estaban creando 3 universos fallidos y el cuarto es el mundo actual donde vivimos. Este mundo, supuestamente, dicen los expertos, que inició en la fecha maya 4 Ajau, 8 con Mu. 8 con Q, y esto equivale al 13 de agosto del año 3114. Como un Bactún es igual a casi 400 años, 13 Bactún son 5.125 años, y eso es lo que va a terminar ahorita. Va a terminar un ciclo. Pero hay que decir que al siguiente día sigue el Bactún número 14. Así es. No se acaba la cuenta larga, no. Se acaba nada más un segmento de la cuenta larga. ¿Qué cambios podrían esperarse entonces o qué están planteados? Ninguno. No hay ningún texto maya que nos diga qué va a pasar en esa fecha. El único es el monumento 6 de Tortuguero, ¿sí? Y lo único es un monumento, es una referencia autorreferencia. Vaya, valga la redundancia, es un texto autorreferencial porque se refiere en sí mismo al periodo de los 13 Bactunes como el sujeto de la acción. ¿Qué va a pasar? Que se van a terminar 13 Bactunes. ¿Qué va a pasar el 31 de diciembre de 2100? Que se va a acabar el siglo XXI. No es ninguna profecía. Y que las agencias de viajes pues van a tener muchos ingresos. Sí, bueno, pero hay una cuestión que aquí se ha planteado 2 veces que me gustaría abordar, que ha quedado sin respuesta. De si los mayas sí profetizaron algo o no profetizaron algo. Todas las sociedades humanas han estado preocupadas por su porvenir, por su futuro, por sus necesidades inmediatas de sobrevivencia, y han ideado diferentes técnicas de adivinación o de pronóstico, y los mayas no son la excepción. Los mayas antiguos y también los modernos son muy dados a estas cosas. Y sí hay en los textos jeroglíficos
también en los códices y en los libros de Chilam Balam, que son textos mayas escritos en la época colonial, pronósticos o profecías para diferentes ciclos del calendario. Hay pronósticos para los días, para los quines, ¿sí? Hay pronósticos para los meses, para los años, para los catunes, ¿sí? Y se acabó. No hay pronósticos para ciclos mayores que yo recuerde por ahora. Y es muy importante remarcar algo. Los mayas eran una sociedad que vivía básicamente de la agricultura, luchando siempre contra el bosque tropical, ¿sí? Ellos estaban muy interesados en su propio porvenir. Las preguntas que ellos le hacían al futuro y a los dioses era de lo que a ellos les iba a pasar. Las profecías mayas son, por ejemplo, en el día 3 Ep habrá sequía, o el año 3 Muluk, ¿no? El año 3 Muluk será bueno para las cosechas, habrá lluvias, ¿no? Las preguntas que ellos le hacían al futuro, o lo que estaban interesados en saber del futuro, tenía que ver con su propia sobrevivencia como sociedad. Ellos jamás estaban pensando en nosotros, nunca. Es como si nosotros nos preocupáramos más por qué le va a pasar a los seres humanos del año 3000 que por nuestra propia sobrevivencia. Es ilógico. En todo caso, se espera la llegada de unos 52 millones de turistas a los templos mayas de México, Honduras, Guatemala. ¿Qué lado positivo tiene esto? Yo me puedo imaginar, por ejemplo, que sí también tiene algún lado positivo, en el sentido de que mucha gente se interese por esta cultura y por lo que hizo esta cultura en el pasado. Sí. Bueno, pues los gobiernos de México, Belice, Guatemala y Honduras, pues lejos de estar atemorizados por el fin del mundo, creo que vieron la posibilidad de incrementar y traer turistas y con eso riqueza. Y compiten entre ellos. Y claro, compiten entre ellos, pero ahorita, el año pasado se creó la Comisión del Mundo Maya 2012, en donde México le tocó presidir esta comisión, y a finales de año el presidente Felipe Calderón de México inauguró el programa del Mundo Maya 2012, en donde va a haber toda una serie, porque hay que ofrecer algo a los turistas, aparte de las zonas arqueológicas y lo que ya se tiene, toda una serie de conferencias y simposios, publicaciones alrededor de los mayas, para que el turismo pues sea también más cultural y más gente se interese, algo que le gusta mucho más a los europeos, ¿no? O sea, eso es mejor que el miedo como herramienta de marketing en todo caso. Bueno, uno podría retroceder 12 años, a principios del año 1999, no sé si ustedes se acuerden, cuando estaba todo este miedo de qué iba a pasar con el Y2K. Cuando llegue el año 2000, todas las computadoras van a dejar de funcionar porque pues no estaban programadas y bueno, todo este cuento, ¿no? Entonces, pues eso fue una gran ola de miedo. Todas las empresas empezaron a revisar todos sus sistemas. Se decía que los aviones podían caer y yo no sé cuántas cosas, ¿verdad? Y eso pues fue un empuje tremendo para la industria de la informática. Llegó el año 2000 y no pasó nada. Pero sí se está lucrando con el miedo, con la duda, o sea, hay películas, libros, el tour. Sí, es una empresa, es un negocio, hay que entenderlo. Y bueno, ahora estamos en el mes de febrero. Conforme vayan transcurriendo los meses de este año, va a ir creciendo la producción de ideas contemporáneas, New Age, sobre este tema, porque es bastante rentable en términos económicos. Y cuando lleguemos a la fecha y no ocurra nada, entonces van a buscar las profecías aztecas, ¿no? Porque siempre es un negocio. Claro. A mí me preocupa mucho esta situación porque verdaderamente la gente está asustada. Y toda la serie de series televisivas que proyectan, por ejemplo, en el History Channel, en el Discovery, en el National, donde hablan de la Tierra sin humanos, de obviamente las profecías o la apocalipsis maya, o otros temas, están asustando muchísimo a la gente y obviamente a los niños. Y siento yo que una vida, cuando uno tiene temores, es algo que ya no es vida, es algo muy importante. Siento yo también, y lo veo a través, porque trabajo con las escuelas, llevando educación a las escuelas en el área de astronomía,
veo que muchos niños están preocupados por esto. Se va a acabar el mundo. ¿Qué les dice usted a esos niños? Pues obviamente tratamos de explicarles que el calendario maya, simple y sencillamente, era un calendario como el que tenemos nosotros, que medía el paso del tiempo y que después de ese paso del tiempo seguía otro calendario, que no hay un fin del mundo más que cuando uno muere. Y obviamente siento yo que muchos fanáticos, al estar con esto del fin del mundo, pues pueden llegar hasta ocasionar algo terrible en algún país. Ya lo vemos en Estados Unidos con lo de las Torres Gemelas. O sea, esto mismo es un miedo que genera que fanáticos puedan causar algo verdaderamente para esas Bueno, fechas. hasta la NASA está habilitando una página pues para dar respuesta a todas estas dudas, a esta inquietud, ¿no? Así es. Sí, pero es una página que que explica desde un punto científico, porque pues ahí son los científicos de la NASA los que explican, ¿no? Entonces, sí abordan los diferentes temas, como por ejemplo la profecía, la supuesta profecía de los sumerios de un planeta que se llama, o que lo bautizaron como un Nibiru, y que es el que se va a estrellar contra la Tierra justamente ahorita en diciembre, ¿no? La NASA, pues que tiene suficientes satélites y que mide todo lo que se mueve alrededor de la Tierra, pues categóricamente afirma que aquí no hay ningún asteroide, no hay ningún planeta, no hay nada que se vaya a estrellar ahorita y para las próximas previsibles décadas que se le acerque a la Tierra. O sea, no va a haber nada por el estilo. En todo caso, estamos viviendo un momento ideal para historiadores y para astrónomos porque están colocados ustedes ahora en el centro de la atención. Me imagino que debe ser una situación privilegiada, por ejemplo, sobre todo para los astrónomos, que pueden observar con mayor interés o con mayor dedicación lo que otros no vemos y segundo, poder entregar respuestas a esos miedos. Yo creo que es algo hermoso el poderse dedicar a lo que uno más ama. Y siento yo que hay una compatibilidad entre la arqueología, la astronomía, entre varias de las ciencias que lo hacen a uno ver la importancia de la educación que necesitamos todo el pueblo mexicano y no nada más el pueblo mexicano, muchos países aún vivimos muy alejados de la realidad. Y si los mayas tenían una cosmovisión en pensar en que el cielo estaba dividido en 13 capas, en que ellos vivían en la tierra, donde la tierra era un cocodrilo y las montañas, la espalda del cocodrilo eran esas montañas, y que había un inframundo y tenían necesidad de explicar esa religión y veían los astros y trataban de explicar ese movimiento maravilloso que tienen los astros. Yo creo que todavía tenemos mucho por recorrer para poder educar correctamente a un país, ¿no? Definitivamente, y también por el lado de la historia, y es un nuevo planteamiento en que incluso hasta les dan recursos, ¿no? O sea, también es bueno para ustedes. Bueno, es lo que yo esperaría, que nos dieran recursos, pero lamentablemente no ha sido así. Más los recursos que existen quizás van enfocados hacia la atracción del turismo, a los sitios arqueológicos, pero no tanto hacia la investigación. Y ayer platicaba con una reportera sobre algo muy triste, que cuando nos invitan a los especialistas en la cultura maya, los historiadores, arqueólogos y demás, a los medios de comunicación, lo primero que nos preguntan es sobre este tema del 2012. Entonces explicamos que no va a pasar nada y demás, y que no se va a acabar el mundo, que eso es algo completamente ajeno a los mayas, y nos dice muchas gracias por todo, puede irse. Y no hay ningún otro interés por conocer la cultura maya, que en sí misma es interesante y que no necesita de esos mitos postmodernos o New Age para ser interesante. Claro. Y perdemos la oportunidad de difundir realmente nuestro trabajo científico en los medios, porque no nos preguntan eso. Cuando acabamos de hablar del 2012 ya pueden irse, se acabó la entrevista. ¿Se va a devaluar todo el concepto y toda la cosmogonía maya a raíz de que no se acabe el mundo? ¿De alguna manera habrá dudas después de todo este reconocimiento que existe a esa cultura? Bueno,
Pues es que los mayas jamás hablaron de eso, ¿sí? Ese es el punto, que están calumniados, ¿sí? Es una calumnia mundial y global hacia los mayas. Les están inventando cosas que jamás dijeron. ¿Y qué se puede hacer para que la gente comprenda que las cosas son diferentes, aparte de participar en un programa como este? Y sobre todo, ¿qué se puede hacer para que la gente entienda que muchos de los desastres que estamos viviendo ahora no tienen nada que ver con los mayas, sino que tienen a lo mejor mucho que ver con el comportamiento de los propios seres humanos, es decir, de todos nosotros? Debería haber más programas educativos, no con fines, masivos a asustar a la gente para hacer economía, sino más bien educativos. Y siento yo que es muy importante el estar día con día a través de la televisión, que es el medio más importante, transmitiendo este tipo de cosas que son buenas para todo el mundo. Desafortunadamente muchos niños no lo ven. Los noticieros o las entrevistas a los niños no los ven, entonces hay que pensar en alguna forma en que le llegue a los niños, porque los niños son los que sienten los miedos, los niños son los que sufren los problemas, que por ejemplo se refleja en todas las escuelas, en todas partes, cómo están los padres de familia. Si esos padres de familia tienen desunión o hay problemas entre ellos, pues obviamente los niños tienen problemas. Y esto mismo que les llega de fuera, de que se va a acabar el mundo y de que el apocalipsis, pues obviamente hace sentir muy mal a las personas, ¿no? Nos alegramos que hayamos tenido este encuentro con ustedes aquí en la Ciudad de México. Nos alegramos de haber hecho esta coproducción para aclarar en alguna medida qué está realmente pasando y qué realmente puede acontecer. Según los científicos y según los propios mayas de hoy, no va a pasar nada. Lo que va a ocurrir es que va a cambiar una hoja del calendario. Y a lo mejor tienen razón aquellos que dicen que pasemos a un mundo mejor, pero eso no depende de los mayas, depende de cada uno de nosotros. Gracias por estar en este programa, gracias por acompañarnos.